Hola mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y en María, Reina de todos los santos. Hoy vamos a estar hablando de un personaje extraordinario. Quizás la figura que trasciende las fronteras de la Iglesia Católica para ser símbolo, no solamente en el mundo religioso, sino en el mundo civil, de paz, de armonía, de comunión con todo lo creado. Ya me imagino de que saben que estoy hablando de el seráfico Francisco de Asís, el seráfico padre, como le llaman sus hijos, y el poverello de Asís, que el pobrecito de Asís, y tantos otros nombres que se le ha dado. Francisco era hijo de Pietro Bertone y de Pica, su mamá era francesa, y vivió en esta ciudad que sigue siendo hoy una joya en todo el sentido de la palabra, no solamente por su arquitectura, sino por todo el ambiente que permea esta ciudad de Asís. Y yo quisiera hoy centrarme en un aspecto que muy pocas veces se menciona, y es en la relación de Francisco con su padre. Francisco era un muchacho de una familia acaudalada. Pietro Bertone, podríamos decir que es el primer comerciante de este nuevo mundo que está despertando, porque hasta ese entonces era un mundo de agricultores, pero Pietro Bertone comienza a traer telas, brocados, todo eso que en aquel momento era sumamente novedoso y muy apetecible por la sociedad del momento, y se convierte en el gran comerciante de Asís. También era un momento de grandes problemas económicos, había una inflación tremenda, y Pietro Bertone se aprovecha de este hecho económico, de este suceso, para comprar muchas tierras de estos pobres campesinos a un precio prácticamente irrisorio, lo cual ya vamos viendo que Francisco empieza a ver todo el estrago de lo que es la riqueza. Al principio, pues era un muchacho, podríamos hoy decir, un poco alocado, mundano, de juego, era líder del grupo de su tiempo, de todos estos jóvenes de buena familia, de tabernas, de juegos y demás. Y de hecho, en un momento dado, se une, ¿verdad?, todos estos jóvenes para ir a guerrear con una ciudad vecina, Perusia, y él pierde la guerra. Es una guerra entre mismos hermanos, entre italianos. En aquellos tiempos, acuérdense que Italia estaba dividida en pequeños reinos. No va a ser sino a principios del siglo pasado que Italia va a unirse, a unificarse. Eran pedazos, ¿no? El reino de lo que era la República de Venecia, el reino de Sicilia, los estados pontificios, todo lo que era después, más tarde, va a ser del Imperio Austrohúngaro, que es lo que es Milán y demás. O sea que fue una guerra entre hermanos, ¿no? Pero esta guerra la pierde los de Asís, y por lo tanto Francisco va a estar preso un año hasta que los rescatan. Al regreso ya él venía un poco pensativo, porque no es lo mismo estar de juerga y de juegos y de buena vida a estar en una cárcel. Imagínense en aquellos tiempos también una cárcel. Y era un poquito escrupuloso en todo lo que era referente a enfermos y demás. Y va a tener un encuentro un día con un leproso, el famoso leproso de Francisco. Si a algo o a alguien Francisco le era adverso, era a los leprosos. Era una enfermedad muy común y sumamente, diríamos, repelente. Y Francisco, por esas cosas de Dios, va pasando a caballo y ve a este leproso, baja del caballo, le da su capa, y no solamente le da la capa, sino que le da un beso. Las dos mejillas, a la manera europea todavía se hace, a este hombre al cual por mucho tiempo era signo de repulsión para él, no este en específico, sino el leproso en general. Esto va a llevar una transformación muy grande en Francisco, que comienza a buscar de Dios. Esa frase que hoy se usa mucho,
pues eso no es nada nuevo. Los hombres y mujeres de todos los tiempos, cuando verdaderamente comienzan a caminar hacia Dios, comienzan a caminar hacia la santidad, empiezan a buscar de Dios. Buscar de Dios es buscar la santidad, mis hermanos. No lo tratemos de separar. El que busca a Dios, que es el santo, y encuentra al santo, se hace santo. Eso no hay discusión ninguna. Y Francisco, ya que ha tenido ese encuentro, y el encuentro con el preferido de Dios, que es ese pobrecito donde Dios más está, en ese rechazado, ahí comienza esa transformación y comienza a ir a una capillita, a la capilla de San Damiano. De hecho, el crucifijo de San Damiano es símbolo hoy de todas las órdenes franciscanas. Los franciscanos tienen muchas ramas porque han ido desarrollándose a través del tiempo. Al principio, los que se van a unir a Francisco van a ser los hermanos menores o los frailes menores. Él no quería ponerle, primeramente en su mente, no había esto de ser sacerdote. De hecho, él lo máximo que llegó fue a diácono, él nunca se hizo sacerdote, y lo que quería que sus hermanos, por eso la palabra fraile viene de la palabra frater, por eso es fray, eso fray que usted oye, fraile, fray, de la palabra frater en latín, que es hermano. Y él decía que fueran sacerdotes, fueran hermanos, ahí todo el mundo era hermano. Y de una manera bien innovadora, él no usa la terminología que era costumbre usar para órdenes religiosas. Y en los franciscanos todavía hasta el día de hoy no hay superior mayor, el general, sino está nombres como esto, el guardián, el ministro, que eran nombres sumamente nuevos en aquel entonces. El superior de una casa franciscana no es el superior de la casa, sino el guardián de la casa. Y el que dirige la provincia es el ministro, porque uno viene a ministrar, a servir. Por lo tanto, vemos que todo esto en la vida de Francisco, él va siendo innovador en muchas cosas. De hecho, muy poca gente sabe que el primer nacimiento, ese que usted pone en su casa en Navidad, ese que tiene a José, María, el burrito, la vaca, etcétera, eso el primero que lo puso, el inventor del nacimiento figura, fue Francisco, que en una Navidad se le ocurrió poner, ¿verdad?, figuras, ¿verdad?, animales, y hacer como un nacimiento. O sea que el que inventa, el inventor de los nacimientos es Francisco de Asís. Y como esto, muchas cosas. Pero quisiera centrarme en algo, el tiempo vuela, ¿verdad?, que creo que nos puede ayudar mucho y que Francisco una vez puede venir en asistencia nuestra. Y es su relación con su padre. Pietro Bertone, un hombre sumamente capitalista, o sea, un hombre que vivía para hacer dinero y que veía en Francisco el heredero y el que iba a aumentar la fortuna y el que en esa línea, ¿no?, hacer dinero, heredar el apellido y demás, es un desengaño para Pietro Bertone. Y Pietro nunca va a perdonar eso. De hecho, nunca más le habló a su hijo y lo insultaba por la calle. Y Francisco, que iba a la capilla de San Damiano, escucha una vez una voz saliendo de ese crucifijo que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia, que como tú ves está en ruinas. Y Francisco lo va a interpretar al principio literalmente, pero después se daba cuenta de que era la iglesia, no el templo o aquella capillita, sino la iglesia. Le estaba llamando porque era un momento muy difícil para la iglesia. La iglesia estaba en unos momentos muy difíciles, de mucha oscuridad, de mucha sombra. Sabe que la iglesia tiene sus luces y sus sombras, como decía el bien recordado Juan Pablo II, y era un momento de sombra. Y Francisco entonces entiende que está siendo llamado por Cristo a reparar y a reconstruir su iglesia. Y comienza a decirle a los frailes que ellos van a vivir de lo que ellos recojan, de lo que le den. Por eso se llamaban la orden de los mendigantes, porque mendigaban y donde los acogían y se quedaban y comían.
tomó muy literalmente el llamado a la pobreza. Para Francisco, y ahí está toda la espiritualidad franciscana, son las bienaventuranzas. La espiritualidad franciscana se centra en las bienaventuranzas. Si usted quiere entender la espiritualidad de Francisco y por ende toda la espiritualidad franciscana, la carta magna del franciscanismo es las bienaventuranzas. ¿Qué pasa? Que las va a vivir radicalmente, muy radicalmente, inclusive va a haber momentos en que se va a ir a Monte Alvernia a vivir la oración. Allí el Señor posteriormente le va a dar los estigmatas, las estigmatas, pero ¿qué pasa? Eso su padre nunca se lo va a perdonar, porque para su padre Francisco fue un desengaño, una decepción. Y aquí me quiero yo centrar hoy. Muchas veces nuestros hijos no son lo que nosotros quisiéramos. Queríamos que hicieran esto, que hicieran lo otro, y le decimos a veces, tú eres una decepción para mí. ¿Y qué hubiera pensado Pietro Bertone? Que su hijo hoy iba a ser no solamente el centro de Asís, que Asís hoy se reconoce en el mundo por Francisco, sino que Francisco iba a ser inclusive el modelo de todos estos movimientos ecológicos en el mundo que no tienen nada que ver con la religión o con la iglesia. Pero su padre se desesperó y en vez de ir hacia su hijo, se retira de su hijo, al punto que Francisco iba por las calles de Asís y Pietro Bertone lo insultaba públicamente. Francisco usó parte de su dinero, como hijo que era, para reconstruir la capillita de San Damiano, antes de entender que lo que le estaban pidiendo era la reconstrucción de la iglesia. Y su padre lo va a confrontar de una manera tremenda, que se le estaba robando, que no era verdad. Y Francisco entonces, en un acto muy radical, porque el padre, para hacerlo sentir mal, lo lleva al obispo de Asís, diciéndole, mi hijo está robándome para hacer una capilla. Y entonces, allí en un acto de aceptación y de humildad nunca vista, no solamente le pide perdón a su padre y se le arrodilla, sino que entonces se desnuda totalmente, lo cual entonces el obispo de Asís le tira encima un trapajo, porque era más bien con vestido, un trapajo de un campesino, en el cual va a ser una señal de la cruz, y lo que va a ser el hábito franciscano. Hoy en día nosotros vemos ese hábito tan bonito, pero el hábito franciscano no era sino el sayal, el vestido de los campesinos de aquel entonces. Y esa capucha servía para el sereno, para el agua. Y si ustedes van bien esa capucha, si usted la puede, claro, ahora es más bien ornamental porque no se usa mucho, pero si usted ve el hábito, está diseñado, porque como no había pantalones, se podía coger por aquí y unir aquí, como si fueran dos patas, ¿no? dos piernas, para poder arar. Ese era el hábito de los campesinos. Y ese es el que va a ser el distintivo de los mendigantes, para que entiendan que no hay hábito formal, no hay nada que se tenga que comprar o que hacer, sino ese sayal, esos andrajos que usaban los campesinos, eso que la gente le daba a los que venían, la sobra, de eso se va a alimentar. Claro, imagínense ustedes, este hombre brillante económicamente, un hombre con una mentalidad totalmente capitalista, haciendo dinero por montones, comprando y aprovechándose de la inflación que había de su tiempo, teniendo un hijo que en cierto modo es un loco, un demente, según los criterios de aquel mundo, y una decepción. Y en vez del padre ir hacia su hijo y tratar de entender de dónde viene su hijo, se aparta, lo rechaza y rompe la comunicación. Y yo quisiera centrarme en esto, en los últimos minutos que nos puedan quedar. Es un aspecto que muy pocas veces se toca en la vida de Francisco, por desconocimiento y porque es algo muy neurálgico. No nos gusta tocar ese tema, pero es muy importante porque todos estos hombres y todas estas mujeres están aquí para enseñarnos cómo se camina a la santidad. No están aquí para decirnos qué buenos eran, qué bonitos, qué santos eran. Se hicieron,
no fueron, se hicieron como tienes que hacerte tú y como me tengo que hacer yo. Y él nunca resintió a su padre, él nunca, fue un dolor muy inmenso para él, pero nunca habló mal de su padre, nunca, al contrario, siempre trató de acercarse. Fue su padre el que lo rechazó. Y yo creo que muchos de ustedes que están ahora compartiendo este momento de Dios conmigo, podrán estar muy decepcionados de sus hijos y quizás con mucha razón. Ella le salió embarazada, el muchacho tiene un problema de identidad sexual, el otro está en droga y ustedes ya no saben a dónde llevarlo más, el otro pues está en la cárcel, el otro está divorciado 2 o 3 veces. Todas esas cosas que muchas veces suceden en el seno de una familia buena, cristiana, que lo ha mandado a un buen colegio, que le ha dado unos valores, y usted dice, ¿qué pasó con este muchacho? Primeramente, no te culpes. Muchas veces no es culpa tuya, son sucesos que pasan en la vida de cada ser humano y cada ser humano tiene que aprenderlo. Pero yo lo que te diría era que no hagas como Pietro Bertone. Se apartó de Francisco y se deprivó de ser parte de esta bellísima historia que es la historia de Francisco de Asís. Únete a tu hijo, ve a él, no importa cómo esté. No significa que tú apruebes su conducta, no estamos hablando de eso, porque hay conductas que no se pueden aprobar. Pero yo puedo hablar con alguien, escuchar a alguien sin aprobar su conducta. Puedo ir hacia esa persona para que esa persona no me vea a mí como un enemigo, sino como alguien que me puede dar una alternativa. Y en el caso de Francisco con su padre se da esto. Quizás también tú me estás escuchando y tu mamá y tu papá son personas intransigentes. Quizás porque te casaste con una persona que no era de tu misma raza, de tu misma nacionalidad, de tu misma clase social, ¿verdad? Quizás porque tu papá quería que te casaras con una muchacha soltera y te casaste con esta mujer viuda que tiene 2 hijos, porque quizás estudiaste una carrera que ellos no querían y te pusiste a estudiar pintura y diseño gráfico cuando tu papá quería que fueras abogado, y ellos pues siempre te la han sacado en cara, y quizás a ti no te gusta la línea de los negocios de tu padre y te fuiste a otra cosa y te lo dicen y te lo machacan, y cada vez que tú tienes algún momento de aprieto te vuelven a sacar en cara porque no me escuchaste. Tienes que entender a tus padres también. Francisco nunca rechazó, criticó ni habló mal de su padre. ¿Por qué? Porque él entendía que su padre no veía más allá, que él había tenido una gracia, él había tenido una luz de Dios que su padre no había tenido, porque a veces somos muy implacables con nuestros padres, a veces señalamos mucho, pero acuérdate que a lo mejor si tú hoy puedes ver las cosas de otra manera, si tú hoy puedes tratar los asuntos diferentes, es precisamente porque ellos te dieron una educación y una formación que ellos no tuvieron. Quizás tú pudiste ir a ese colegio, estar con otras personas, lidiarte con otras personas en otros medios. Quizás pudiste en algún momento dado ir a un profesional para que aquel desvío que tú tenías en cuanto a estudios, a confusiones, tú te centraras. Te dieron la oportunidad de estudiar esta carrera, de practicar aquel deporte, de poder viajar. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor que tienen 30, 40 años, cuando tenían 20, tenían 18, su padre les facilitó un viaje aquí, un viaje allá, y tu papá a lo mejor no ha salido de tu ciudad donde tú vives? Y muchas veces cuando el hijo se sofistica un poco, tiene un poco más de educación, somos muy implacables con nuestros padres. A veces hasta nos burlamos, a veces le faltamos el respeto, y a veces frases como, tú no sabes de lo que estás hablando, tú ya estás aquí, tú es aquello. Y eso es sumamente injusto y es una falta de amor y de piedad para con los padres. Francisco nunca criticó a su padre, y razones tenía muchísimas para hacerlo, porque Pietro Bertone, como les dije, cuando él iba caminando, Asís todavía, ¿no? Hoy en día es pequeño, imagínense en aquel entonces, y él iba y nos encontraban muchísimas veces,
y Pietro le decía mal hijo, renegado, bueno, y él caminaba con su cabecita baja, pidiendo por su papá, pidiendo a su papá. Nunca de esa boca sale ningún improperio, no confronta a su padre, no lo critica, no lo maldice, no le falte respeto. Creo que Francisco hoy en esta faceta nos puede decir mucho, porque hoy muchas veces es lamentable escuchar a personas que le debemos todo a nuestros padres, faltarles el respeto, acusarlos, sacarle en cara. Y acuérdense que cuando uno señala a un padre, 4 veces se está señalando a uno. Este gesto está mirando 4 para acá y 1 para allá. Si tu papá no es la persona que debería de ser, si no fue el proveedor, si no fue el formador, si no fue ese personaje que tenía que haber sido, pide por él. Pide que antes que parta de este mundo, antes de que transite hacia la eternidad, pueda entender, pueda captar, pueda reconciliarse con Dios y contigo y con los tuyos. Y eso se pide. Y se pide no solamente de boca, sino poniendo los medios para que esa situación se dé. No podemos sembrar odio, rencor, resentimiento, porque el que siembra eso recoge resentimiento, odio y rencor. Sembremos el perdón, sembremos la piedad, sembremos la comprensión, porque eso también se recoge. Y un hijo tiene que aprender también a ser hijo. Le pedimos mucho a los padres, se exige mucho de los padres y en verdad así tiene que ser. Pero también hay que pedir mucho de los hijos porque estamos aquí también para entenderlos, perdonarlos y ayudarlos, especialmente cuando ya no están en sus facultades, cuando papi y mami ya no están tan responsivos como eran antiguamente. Antiguamente eran rápidos, respondían rápido. Hoy tienen quizás su pérdida de memoria y a veces decimos, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué esto? ¿Y se te olvidó? Y tú no sabes cómo duele eso. Eso duele porque ellos no lo dicen, pero muchas veces ya tienen lagunas, han tenido sus problemas de salud y somos muy implacables. A veces caminamos, me pasa a mí, que a veces mi mamá me dice, no camines tan rápido. ¿Por qué? Porque yo por mi edad puedo caminar más rápido que ella y me toca a mí desacelerar el paso, me toca a mí ir despacio, porque ella, cuando yo caminaba despacio, ella no iba rápido, esperaba por mí. Y Francisco de Asís hoy nos habla de la relación del hijo con el padre. Nunca Francisco rechazó a Pietro Bertone. Francisco siempre respetó a Pietro Bertone. Razones tenía miles, fama de santo tenía en vida, hombre de Dios a plenitud, pero porque era un hombre de Dios, sabía perdonar y comprender y respetar a aquel que le había dado la vida humanamente, aquel que por muchos años lo había alimentado, lo había hecho un hombre, el que lo había malcriado, el que le había dejado tantas cosas sabrosas de las que él disfrutaba. Y yo estoy seguro, si pudiéramos hablar hoy de tú a tú, que Francisco también nos diría, bueno, es verdad que yo no fui lo que él quería, pero por muchas veces, si tuve un buen caballo, si tuve aquel dinero para ir a la taberna con mis amigos, si tenía aquella ropa bonita, si me ponía trajes nuevos, si dormía en una buena cama, si tenía sirvientes, en aquel periodo, que fueron varios años, fue porque mi papá proveyó todo esto. Y ese también era Pietro Bertone. Así que cuando tú hoy termines este programa, piénsalo, porque muchas veces vemos a Francisco con las llagas y muchas veces vemos a Francisco en esa transformación frente al Señor. Muchas veces lo vemos hablando con el hermano lobo o cantándole a la luna y al sol. Muchas veces lo vemos hablándole hasta a la hermana muerte y vemos un Francisco que en cierto modo es un poco etéreo. Y es el Francisco también, pero hay otro Francisco, el Francisco con problemas familiares, el Francisco rechazado, el Francisco no comprendido, el Francisco criticado
públicamente por su padre, que llegó un momento en que no quería saber de él. Y frente a esa situación, también Francisco de Asís se elevó, supo estar a la altura de lo que un hombre de Dios es, y supo amarlo con sus defectos, supo perdonarlo y supo rezar por él. Y yo estoy seguro que si Francisco está en el cielo, Pietro Bertone tiene que estar allí también, junto con Pica, porque si hay un Francisco es porque hubo un Pietro Bertone y hubo una Pica. Por eso, pidámosle hoy a Francisco de Asís que nos ayude a entender a nuestros padres y que nuestros padres nos puedan entender a nosotros, porque nadie es perfecto y se llega a la perfección a través de todo lo de la vida, lo ordinario de la vida, acordándote una vez más que santidad es haciendo extraordinariamente lo ordinario por amor a Dios y al prójimo, como lo hizo Francisco de Asís. Que Dios les bendiga.